Decía el bueno de Carl Sagan que no va a llegar vida de otro planeta para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido y parece que nuestra responsabilidad se basa en preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Por eso es urgente trabajar por una transformación en el modelo energético, hacia un sistema más eficiente y apostar por energías renovables, y también que contaminemos lo que somos y no pase como, no sé, como Estados Unidos, que siendo el 5% de la población emite el 25% de las emisiones de CO2. Se trata de permitir vidas dignas hoy y mañana y en todos los países, y para ello también parece urgente apostar por tener presencia contra la pobreza energética, pensar que la bajada de los precios de la luz permite esa vida digna y que regalar los sectores estratégicos españoles a, no sé, a fondos buitres que solamente miran por mostrar, ¿no?, beneficios a 3 meses, no nos sirve. El invitado de hoy lleva 15 años trabajando en esta dirección. Es ingeniero industrial, es experto en energía y promotor de proyectos como Adiós Petróleo, que buscan avanzar hacia un aumento de la sostenibilidad de la tierra y de la vida, que no nos comamos en 100 años lo que ha costado millones de años en formarse. Jorge Morales de Labra, ¿cómo estás? Buenas noches por venir aquí. Buenas noches, Juan Carlos. A la frontera. Carlos, ¿qué vamos a hacer si tenemos la sensación de que estamos, Jorge, de que estamos vendidos a las eléctricas? Me dejas primero que te haga una pequeña precisión, Sí. porque has hecho antes una referencia a 600.000 personas y has dicho de orgullo gay. Es orgullo... 700.000. Sí, pero era orgullo LGTBI. Sí. Pero digo por concretar que el orgullo es algo más que orgullo gay. Que hay mucha gente transexual, bisexual, intersexual, que también están en esa concentración. Así como el día se llama el Día del Orgullo Gay, pero se ha quedado un poco ahí como la... Se ha quedado un poquito antiguo, por eso te lo digo. Oye, precisemos que ahí hay mucha gente... Me parece desde aquí yo creo que un programa precisiones. como este debe precisar en este Me parece sentido. absolutamente correcto. Bien, Jorge, volvamos a la otra parte, volvamos ¿no? a la otra, ¿no? A la Estamos energía, vendidos ¿no? a las eléctricas. Bueno, yo creo que lo que pasa es que efectivamente tenemos un sistema energético en todo el mundo, no solamente en España, concentrado, muy concentrado, es lo que se llama un oligopolio, donde hay unas pocas empresas que son las que mandan, las que dirigen el cotarro. Y es verdad que aunque aquí haya apariencia de competencia, es solamente eso, apariencia, ¿no? O sea, efectivamente, las leyes, por mucho que se diseñen desde unos ámbitos liberales de que hay competencia entre ellas, al final son leyes que están hechas por y para esas empresas, esas grandes empresas. ¿Hay competencia en Portugal, hay competencia en Francia, hay competencia en Italia, en Alemania? No, hay muy poquita competencia y realmente la única competencia, entre comillas, que puede haber es precisamente la que deriva de las energías renovables. Y por eso aquí hay algo muy importante. No va a dar igual cómo se haga esa transformación. O sea, el mundo está cambiando desde el punto de vista energético y es algo muy relevante porque no es un sector que acostumbre a cambiar, es un sector que lleva 200 años prácticamente haciendo lo mismo y, claro, está cambiando de una forma muy rápida. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En los últimos 5 años, solamente los 5 años, ha ocurrido algo que nadie esperaba, que es que resulta que producir electricidad con el sol y con el viento es mucho más barato que hacerlo quemando carbón, quemando gas, ya no digamos fisionando uranio en una central nuclear, ¿no? Entonces, claro, esto, al ser más barato, está cambiando la economía de todos los países, ¿vale?, que tienen, bueno, pues una fuerte dependencia en la energía, como es que el caso de España, ¿no? Claro, ¿por qué digo que es muy importante esto del oligopolio? Porque si esa transformación, que se va a producir en todo caso porque ya es más barato hacerlo, ¿vale?, y por tanto vamos a entrar ahí, yo diría por suerte, vamos a dejar de quemar esa herencia de la que hablabas, ¿no?, y que ya hablaba yo en mi libro de Adiós Petróleo, ¿no?, de millones de años fondos el petróleo y nos lo quemamos en 200. Bien, el problema es que si eso lo volvemos a concentrar en las mismas manos, le saldrá más barato producir la electricidad, pero eso no garantiza que nosotros vayamos a pagar menos. Claro, porque en 2018 la luz ha alcanzado el precio más alto de la última década. Claro, y fíjate, 2018, que ha sido un año hidrológicamente muy bueno, estamos hablando ahora de España, hidrológicamente muy bueno, ¿y esto qué quiere decir? Muy sencillo. Los embalses, aquellos embalses que algunos son incluso anteriores al 36, ¿verdad? O sea, de la época de la República. Bien, esos embalses en España han producido casi el doble de electricidad que en el año anterior, que en 2017, casi el doble. ¿Vale? Me acuerdo que cuando salía el expresidente Mariano Rajoy en enero de 2017, que se disparó la luz, lo recordarán los telespectadores. La sequía. Sí, él salió diciendo, no se preocupen, que en cuanto llueve esto va a caer otra vez. Yo le llamé presidente chamán, en aquel momento, ¿no?, porque dependía un poquito de la meteorología. Bien, algo de razón tenía en el fondo, es decir, va a costar mucho menos la electricidad producida con una central hidroeléctrica, con el agua de un pantano,
que hacerlo quemando gas o quemando carbón. Eso es evidente que cueste menos. Ahora, el hecho objetivo del año pasado es que, a pesar de que les ha costado menos a las eléctricas producir la electricidad, a nosotros nos la han vendido más cara. Y ha subido más que el índice de precios al consumo, ha subido más que el salario mínimo, ha subido más. Ha subido un 3%, muy por encima, desde luego, de esos niveles. Y sobre todo, insisto, teniendo que haber bajado, que es lo más grave. O sea, es decir, cuando uno se lee la ley del sector eléctrico, es que parece, claro, que es que aquí hay una competencia perfecta. La pregunta es ¿por qué cuando llueve no baja, cuando sí llueve tampoco baja? Porque no hay suficiente competencia, sencillamente. Claro. Porque el legislador ha creado un sistema, una ley del sector eléctrico que presupone que hay competencia, entonces dice a las empresas, bueno, pues oferten ustedes al precio que quieran. El precio de la más cara, de todas las ofertas que llegan en una hora, el día, el de la más cara de todas ellas, que es necesaria para satisfacer la demanda, es la que fija el precio de todos los demás. Es lo que se llama un sistema marginalista, ¿no? Bien, los sistemas marginalistas funcionan cuando hay una competencia próxima a la perfección. Claro. Cuando lo que ocurre es que hay unas pocas empresas que tienen concentrada una tecnología en la que no se puede entrar a competir, por ejemplo la hidroeléctrica, ¿vale? Es imposible que haya un precio justo, ¿vale? Que es lo que ha ocurrido el año pasado. Yo decía, yo creo que de una forma muy gráfica, nos estaban vendiendo agua, lo siguen haciendo, nos están vendiendo agua a precio de cava. Oye, y supongo que esa misma falta de competencia que se traduce de alguna manera en impunidad es también lo que explica que no tengan la más mínima responsabilidad social estas empresas. Bueno, realmente es algo llamativo. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no?, con el tema del bono social, ¿no? Mira, el bono social es claramente defectuoso, es la única ayuda que hay en España para algo que es un drama, ¿no? En España, que cerca del 11% de la población está en situación de pobreza energética, es decir, que no pueda mantener la temperatura de su casa a un nivel digno. Bien, pues la única ayuda que hay, ya digo, es el bono social en la electricidad, hasta ahora. Veremos si este año, vamos a ver lo que pasa con los presupuestos generales del Estado, si finalmente se pone en marcha el bono calefacción que se aprobó a final del año pasado, ¿no? Pero a día de hoy, lo único que hay es una ayuda que puede llegar hasta el 40%, en el mejor de los casos, en la factura de luz. Bien, esa ayuda son del orden de 200 millones de euros anuales en el año en el que más ha supuesto, ¿vale? Las eléctricas, desde que se creó en 2009 hasta ahora, la han recurrido siempre, y casi siempre la han ganado en el Tribunal Supremo. Yo, lo primero que les he dicho, se lo he dicho a los propios directivos de las eléctricas, porque lo que digo aquí, lo digo al resto de televisiones, se lo digo a ellos también cuando me reúno con ellos. No lo entiendo. Empresas que ganan al año 7.000 millones de euros, que son las 5 grandes, 7.000 millones de euros, que no puedan ponerse de acuerdo entre ellas para destinar 200 millones de euros. ¿Por qué crees que es así? Yo creo que está mal entendido el problema, que ellos no son conscientes. Muchas veces me dicen, es que, Jorge, tenemos un problema de la imagen pública, ¿no? Además, en algún caso incluso me echan en cara que yo perjudique más aún su imagen, ¿no? Yo le digo, mira, yo, en fin, sí, lo único que hago es decir lo que veo, ¿no? De hecho, por eso no me han podido llevar a juicio todavía, ¿no? Porque después de muchos años hablando en televisión, no me han pillado ninguna vez en ninguna cosa que haya hecho que sea falsa, ¿no? Entonces, claro, al final les digo, mira, yo no creo la imagen la tenéis vosotros, ¿no? Es un problema, yo creo, de no darse cuenta de que en general la ciudadanía está muy harta de ciertos comportamientos. La gente me dice, claro, dicen, no entendemos el recibo de la luz. El recibo de la luz no lo entiende casi nadie. Las encuestas que se hacen es que prácticamente el 90% de la población no lo entiende. Pero fíjate, Juan Carlos, el recibo es muy sencillo. El recibo tiene una parte fija, depende de la potencia contratada, es decir, los electrodomésticos que puedas poner a la vez, la simultaneidad de electrodomésticos, si te pasas te saltan los plomos, como se dice en la calle. Tiene otra parte variable que depende de las vueltas del contador. Y luego tiene dos impuestos, el impuesto especial de electricidad, que es un 5% sobre el anterior, y el IVA, que podríamos debatir mucho sobre el IVA, pero es verdad que es el tipo general, es el mismo que tiene un Ferrari, ¿verdad? El 21% sobre todos los conceptos anteriores. No es difícil entender el recibo. El problema yo creo que no es entender las 4 líneas del recibo. El problema es que la gente quiere entender por qué, por ejemplo lo que estamos hablando ahora, por qué este año paga 70 euros y el año pasado pagaba 60. Es decir, pero ¿cómo me ha subido 10 euros el recibo si me está diciendo además, Jorge, que están produciendo electricidad con fuentes más baratas que el año pasado? Ese es el problema, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo por hacer, pues se puede mejorar muchísimo la transparencia en ese recibo de luz para que la gente lo entienda, que es lo que yo creo que hace falta, ¿no? Hay una cosa que se me escapa, o no, por ejemplo, la pelea que está teniendo ahora mismo Unidos Podemos con el gobierno del Partido Socialista para realmente bajar la tarifa de la luz, por ejemplo. Y como que no puede. Igual ocurre con los alquileres. Tiene otra vez que ver con la falta de competencia.
Bueno, vamos a ver, mira, te voy a decir algo que me parece muy relevante. Yo llevo muchos años diciendo que para cambiar el recibo de la luz y para que realmente las renovables lleguen de verdad, el autoconsumo sea una realidad, podemos ponernos un panel solar en casa, podemos tener edificios públicos que hagan que esos paneles solares abastezcan a familias que no pueden pagar la luz, porque es más barato comprarla con esos paneles solares que comprársela a una compañía eléctrica. Hacía falta cambiar algo que es el núcleo del sistema, que son esas reglas de funcionamiento del mercado de electricidad. Ya digo que llevo muchos años pregonando esto en las redes sociales, en los informativos, en los programas de televisión. En Hollywood te hubieran hecho una película. Bueno, pero bien, no busco películas, busco de verdad decir, mira, aquí hay un problema, hay un nudo gordiano que es el mercado de electricidad. Bien, pues en el acuerdo entre Unidos Podemos y el Partido Socialista, previo a los presupuestos generales del Estado, creo que fue en noviembre, se anunció una de las medidas que yo llevo defendiendo desde hace años, medida estrella, es decir, vamos a sacar las centrales hidroeléctricas del mercado de electricidad. Fíjate qué cosa tan sencilla, algo donde no puede haber competencia, porque los ríos están copados, los embalses, ya no se puede anegar un pueblo como se hizo en el año 40, ni se pueden construir las presas como se construyeron en los años 40, ¿no? Con presos de guerra, por ejemplo. Eso ya no se puede hacer. Entonces, como no se puede hacer, es que no se puede competir, es que el concepto de competencia con esas centrales no existe. Entonces, como no existe esas centrales, no pueden vivir en la ficción de que ofrezcan al precio que les da la gana. No se puede, porque no hay libertad de entrada en ese submercado. Bien, pues en ese acuerdo estaba este punto. Saquemos las centrales hidroeléctricas del mercado. Bien, inmediatamente el día que se anunció, cayeron en bolsa más de 1.000 millones de euros las eléctricas, solo con el anuncio del acuerdo, ¿eh? No se ha llegado a materializar el acuerdo. Por tanto, fíjate la importancia que tendría el que realmente se pudiera llevar a cabo estas reformas integrales dentro del sector energético, ¿no? Y tendrá algo que ver también las puertas giratorias, es decir, que haya tanto ex político en los consejos de administración de estas empresas. Yo en esto, Juan Carlos, tengo mi particular visión, ¿eh? Vamos a ver. Yo, por supuesto, que critico, y lo primero que me pregunto es ¿por qué una empresa eléctrica contrata a un exministro o a un expresidente del gobierno a su consejo de administración y le paga 200.000 euros al año? ¿Por qué? Porque normalmente, yo los que he conocido, llevo casi 20 años ya en el sector, los que he conocido no son nada expertos en esto. De hecho, es uno de los grandes problemas. Llegan a un sector muy complejo y no saben cómo funciona. Entonces tocan en un sitio e inmediatamente las eléctricas, que saben mucho más, recomponen el puzzle y lo que hacen es que ganan al final más de lo que ganaban antes de esa reforma, ¿no? Bien. El problema yo no lo veo ahí, no lo veo en estos presidentes. Creo que lo que veo es que ellos lo que quieren hacer es influir en los partidos para que cambien la ley a su favor, ¿no? Claro. Que es lo que finalmente pueden hacer. O que no la cambien. Bien, que eso es prevaricación clarísimamente y que lo que hay que hacer es demostrarlo. No, mira, fija, a mí me preocupa más el de segundo nivel, Juan Carlos. Es decir, esos abogados del Estado que estaban defendiendo la administración y ahora están en bufetes contratados por las eléctricas y que saben dónde están los puntos débiles, que saben que aquel informe que hizo aquel abogado del Estado se envió a tal sitio y está en tal expediente y eso puede hacer que un recurso prospere, por ejemplo, para echar abajo el bono social. Ese es el problema y yo creo que eso muchas veces pasa desapercibido, ¿eh? Jorge, nos comemos el tiempo y quería preguntarte por las centrales nucleares. Hay una idea de desmantelarlas, pero eso parece que tiene también sus problemas. Eso ya te anticipo que va a ser el gran tema energético en los próximos meses y años, ¿no? Te anticipo que va a haber un rescate de las centrales nucleares y que la cuantía de ese rescate se aproximará seguramente al de las cajas, ¿vale? Fíjate de lo que estamos hablando. Ahora mismo se está debatiendo, salía la noticia la semana pasada, entre el gobierno y las eléctricas, un calendario de cierre de esas centrales, ¿no? Hay mucha gente que sigue pensando que la nuclear es limpia, falso. Los residuos serán peligrosos durante decenas de miles de años. Fíjate dónde estaba la humanidad hace 10.000 años, que estábamos con la agricultura. Pues nosotros le vamos a dejar basura nuclear a generaciones dentro de 10.000 años. Esto es un problemón, incuantificable, el coste que nos va a suponer eso, bien. Pero además es que hay que desmantelar las centrales actuales, eso hay que desmontarlo, bien. La empresa pública que se ocupa de eso, que se llama Enresa, ha estimado, subrayo estimado, en 15.000 millones de euros lo que va a costar el desmantelamiento. Ajá. Y hay un fondo para pagar eso. ¿Sabes cuánto tiene el fondo? ¿Cuánto dinero tiene? Pues será un tercio como mucho. 5.000 millones, exactamente. Claro. Y esa es una estimación, ¿vale? Lo que auguramos, vamos a ver lo que dice Enresa en los próximos meses, porque el gobierno le ha pedido un informe sobre esto, es que eso va a ser mucho más de 15.000 millones de euros el desmantelamiento. Y ojo, queda después, durante 10.000 años, la gestión de los residuos, ¿no? Por tanto, ahí va a haber un dinero que hay que pagar y que todo apunta a que lo va a tener que pagar una empresa pública, es decir, lo vamos a pagar entre todos los que estamos aquí y los que están al otro lado del televisor. Las medidas de Ada Colau en Barcelona de crear la eléctrica pública más grande puede ir en una dirección correcta. Yo creo que hay cosas muy interesantes, hay otras que no son tan novedosas. O sea, a mí me parece que la empresa pública se dedique a vender energía, a competir con las eléctricas en su mercado, no es muy relevante en la medida en la que le sigan comprando energía a las propias eléctricas. Es decir,
Si lo que hace la empresa pública de Barcelona, de cualquier otro sitio, es generar su propia energía, por ejemplo, como te apuntaba antes, es decir, llenan las cubiertas municipales, todos los edificios públicos, los hospitales, los colegios, los parques, hasta los cementerios, que los hay, de placas solares, y todo eso lo que hacen es que utilizan esa energía para venderla, entonces estamos ante un cambio realmente disruptivo, ¿no? Si lo que hacen es sencillamente comprarle energía a las grandes eléctricas para venderla al consumidor final, hacer de intermediario, poco estamos avanzando en ese sentido. Bueno, Jorge Morales nos recuerda que esto es un problema integral y que seguramente tiene mucho que ver con pensar en las generaciones futuras y en buscar una energía que contamine menos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Jorge Morales. Seguimos aquí en La Frontera contando con tu colaboración porque, como bien dices, creo que esto va para rato. Encantado. Muchas gracias. Y tú, Lolo, tenemos un botón que es ecológico. Apriétalo, anda. Nuestra Constitución española sigue siendo el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad, contra el nacionalismo excluyente, contra el populismo que va contra las libertades públicas y sobre todo porque estamos orgullosos de una generación excepcional que supo unirse, mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado para no repetirlo. Son unos autoritarios